¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su noroñista de cabecera, Mauricio Rojas, y el sensei Jonathan Romero, un par de locos que seguimos aquí tratando pues de hacer lo que después muchos se quejan, ¿no? Hablar claramente, con crítica, nos dicen golpeadores, o sea, me llegan comentarios ahí a, a mi perfil, mensajes directos y todo, pero bueno, de alguna manera, pues es nuestro perfil, es el esfuerzo que venimos haciendo y continuaremos con lo mismo. Primero, pues una disculpa, la tecnología nos jugó chueco y estoy hablando de la tecnología que pagamos, el internet, nos jugó chueco durante algunos días. Tenía que haberse estrenado la plática de el dialogando que estamos haciendo, que son pláticas con personajes importantes de la izquierda o de la política mexicana e internacional, porque les tenemos algunas sorpresas. Y resulta que el internet nos jugó muy chueco, ya se estrenó, ahorita mientras estén viendo esto, ya se estrenó en YouTube y mañana se estrena en Twitter esa segunda entrega de Dialogando, un extraordinario manjar intelectual, le puse yo en los comentarios, con el doctor Fernando Buenabad, a quien le reitero otra vez mi agradecimiento por su confianza y adelanto que amenazó con regresar con más charlas. Por supuesto que el doctor, todas las veces que quiera, es bienvenido en esos espacios porque es una persona crítica, es una persona que da mucha luz a veces en este proceso donde, pues sí, todavía hay muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer de politización porque está muy oscuro. Uh, se, en los procesos de Morena, en los procesos de la organización política de grupos como los nuestros, pues todavía hay mucha oscuridad, todavía hay mucho oportunismo, todavía hay mucha usanza anterior, ¿no? A las costumbres de la política tradicional. Y bueno, pues nosotros ponemos el énfasis en que la transformación viene desde la política y que se tienen que promover organizaciones, trabajo, perdón, de organización política que ayude al esclarecimiento principalmente de ideología, de lucha, de mística, porque esta transformación es una organización de lucha. El diputado lo dijo, el diputado ese sábado, si tienen ahí el video, véanlo, no una vez, de verdad es una clase, como lo dijo Jonathan, es una cátedra de politización. El diputado lo dice, la organización política está en el pueblo, la organización política está en los grupos del pueblo y el pueblo es el que tiene que organizar esta transformación. Digamos que la manera de práctica de la convocatoria que hace el diputado, pues es la manera más fácil, vamos a decir, de entender que es una revolución de transformación como la que estamos viviendo. Y así como el presidente, porque en eso el diputado y el presidente, en eso y muchas otras cosas más, coinciden, pues es mandar obedeciendo, el famoso mandar obedeciendo, todas esas cosas que parecen nebulosas porque no son muy claras, pues el diputado las aclara, con todo respeto, y no lo digo por Andrés Manuel, sino a partir vamos a decir, que la concepción de ideología que se está lanzando desde Morena con Enrique Dussel, que ya lo hablamos, el diputado está anclado a la izquierda, eso es lo que lo distingue, y el anclaje a la izquierda se llama participación política del pueblo, pero esa participación política se da a partir de dos grandes ejes, ¿no? La teoría revolucionaria, que es lectura, que es difusión del pensamiento revolucionario de los grandes líderes revolucionarios de nuestros tiempos y los clásicos. Tendremos que hacer reflexiones como las que hicimos con Fernando Buenabad. Eso es la politización, y la práctica pues es en la calle, en la organización de estos cuadros que debemos de formar y que deben de entender cada uno de los cuadros que quieran ir sumando a las organizaciones, que tenemos que ayudar a la formación de esas organizaciones, pues que no hay protagonismo, que no hay verticalidad, que todo se maneja de manera horizontal y que además estamos haciéndole caso, ¿no? Porque además, no por obediencia, sino por razón,
estamos haciendo caso al líder del movimiento que estamos planteando, que es el diputado con licencia, y verán que sí, próximo coordinador nacional de la defensa de la 4T, el licenciado Gerardo Fernández Noroña. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Luis Mauricio, hola a todos. Hasta aquí, empezando. ¿Por dónde entramos? Sí, fíjate que el diputado estos 2 días, lunes y martes, ha estado en la Ciudad de México. Hoy en su videocharla platicó que fue, como siempre, que tiene un tiempo libre, pues es amante a los libros, amante a la lectura. La revolución se hace con lectura también, y entonces pues va y va ahí esperando una de las entrevistas que fue con Sergio Sarmiento, ahí en TV Azteca. Entonces se dirigió allá a San Ángel y se quería tomar un cafecito ahí en la cafebría, creo que le llaman a ese concepto, el Péndulo en San Ángel, la librería El Péndulo, que no nos patrocina, pero que no tenemos ningún empacho en mencionarla. Es una librería muy bonita, porque es una cafetería y hay muy buenos materiales ahí en la zona de San Ángel. Está muy cerca creo que está ahí en Revolución, muy cerca de lo que es Miguel Ángel de Quevedo y todos esos lugares, ¿no? Y entonces resulta que ahí dice que se acercó Riva Palacio, que lo saludó con respeto, con gentileza. Riva Palacio, miren, fíjense lo que pudiera ser, y quiero destacarlo y ya entrar a una propuesta de tema que tengo. Primero, hablar de las actividades del diputado. Lo que pudiera parecer extraño, pero que es muy común en el diputado Noroña, es que esa firmeza que tiene, esa congruencia que tiene, y ese no tener pelos en la lengua ni acordarse, incluso en los intercambios en Twitter, pareciera que es muy beligerante el trato con la gente con estos periodistas, ¿no? Con el propio Joaquín López Dóriga, que tuvo una entrevista maravillosa. Si no la han visto, véanla, está en nuestro perfil de Libres, Justos y Dignos, también está en YouTube. Este, Véanla, véanla. Miren, el propio López Dóriga dice es un fenómeno. El fenómeno de este proceso se llama Gerardo Fernández Noroña. Y pueden ser ríspidos, pueden ser duros, pueden ser directos los intercambios con el diputado. El diputado ahora sí que lo cortés no quita lo valiente, como dijera el clásico, y les da a lo que les tiene que dar porque es muy firme, pero con esa firmeza y con esa falta, fíjense lo que les voy a decir, pareciera una estupidez lo que voy a decir, pero esa falta de hipocresía que se vuelve muy común en la política. Ese tipo de perfiles como Riva Palacio, como López Dóriga, lo agradecen la verdad y la congruencia, porque están acostumbrados a tratar con hipócritas. Allí están las entrevistas del propio López Dóriga y de un intercambio muy duro que del cual hablaremos entre Xochitl Gálvez y Epigmenio Ibarra en el espacio de Ciro Gómez Leiva, y vimos a una hipócrita. Y ahorita vamos a hablar de eso, de la hipocresía, por eso también lo destaco, frente a la claridad. Bueno, pues Gerardo Fernández Noroña siempre ha destacado por su claridad, por su congruencia. Y los personajes con los que tiene rispidez, como Sarmiento, con el que siempre le dice Nápiro y esas cosas, porque el diputado es así, no son adjetivos ofensivos, ¿no? Son adjetivos políticos, porque tienen una distinción política. El diputado tiene un colmillo político impresionante. Terminan recibiéndolo muy bien, terminan respetándole su congruencia, y sobre todo lo que digo, ¿no? Que es de los pocos políticos que no actúan con hipocresía. Y eso me parece un oasis en el desierto político de nuestros días, porque dentro del movimiento, que es algo que me preocupa, que ya hablaremos después, hoy hablaremos de este frente opositor, este, pero dentro del movimiento hay mucha simulación y hipocresía, y lo hay. No es gratuito que el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, diga que hay que agregarle, no claudicar y no simular, a no mentir, no robar. ¿Y cuál es el otro, mi querido Jonah? Siempre se me olvida lo que dice el presidente: no mentir, no robar, No traicionar, ¿no? no traicionar. Y el diputado le agrega no claudicar y no simular, porque estamos en un proceso de simulación que es deleznable de los dos lados, lo debo de decir, y yo veo preocupante
Y lo dejaría el tema para mañana, Jonah, si me lo permites, porque me quiero centrar hoy en la oposición, pero la presentación del famoso muro virtual de uno de los aspirantes a esta defensa de la cuarta transformación, que es Marcelo Ebrard, pues lo desnuda, lo exhibe ante el movimiento como la propuesta más, la propuesta de derecha de nuestro movimiento, quiero decirlo, ¿no? Marcelo Ebrard, no obstante estas restricciones que está recibiendo por parte del INE, está desafiando esas restricciones y está planteando proyectos de gobierno y ya sacó su ángel, que el diputado dice socarronamente el ángel caído, ¿no? El Lucifer, y ahora saca su muro virtualizado, para entrar al tema, ¿no? Lo dejo ahí como una advertencia que vamos a tocar el tema en próximos programas, pero digamos que un Trump a la inversa, ¿no? Vamos a decir, lo que propone el ex canciller es un muro mexicano que defienda la frontera, esta frontera que está tomada por la CIA y por el crimen organizado, debemos decirlo, por la DEA, por la cual pasan toneladas de droga y miles de armas, incluso yo creo que más poderosas y más letales que algunas que llegaron allá a las manos de Zelensky en Ucrania. No exagero, ¿eh? No es Entonces, pues, el canciller plantea algo así y dice que va a exigir respeto a los Estados Unidos a nuestra frontera, ya que tenemos también derecho a protegernos. Ya entraremos al tema, mi querido Jonathan, pero bueno, la oposición le sale el chirrón por el palito, ¿no? Primero Andrés les dice es Xochitl, le fueron con el chisme al presidente, le dijeron es Xochitl, y pues sí es Xochitl. Después le da, rájale, como dice el diputado, le da en las rodillas, en las espinillas, le mete el hachazo. Xochitl sale ahí, ya sale hasta llorando, diciendo que ella pues, vendía gelatinas y que viene de los estratos más humildes. Eh, Tiene algunos argumentos que parecerían válidos, ¿no? Como el hecho de que el hecho de salir de esos estratos, pues no demerita o al contrario, la pone por encima de las demás personas, incluso de esos estratos humildes, porque pues cumplió su sueño de ser empresaria, que parece ser que ese es el sueño de todos los mexicanos, según Xochitl Gálvez, de que todos debemos de ser empresarios, debemos de ser proveedores legales de un gobierno, porque desprecian tanto la administración gubernamental de los dineros del pueblo, desprecian tanto siempre eso, nos han dicho de la humildad vulgar de la que se dice, eh, salió Xochitl Gálvez, ella misma lo dice, ¿no? De esa humildad folclórica, ¿no? De esa pobreza que se vuelve banalizada, ¿no? Que se vuelve, no sé, una suerte de portada de libro de cuentos mexicanos, o, ¿no? La chiquilla de trenzas vendiendo gelatinas y galletitas, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que padecen los pueblos originarios, que lo de menos es esas estampas, esas postales de folclore que Xochitl Gálvez prime. Bueno, ella tiene derecho a esos inditos, ¿no? Lo digo así, tienen derecho a moverse porque tienen cerebro, que tienen inteligencia, tienen derecho a volverse grandes potentados, venderle al gobierno y embolsarse solamente el 8% de 1.400 millones de pesos, ¿no? Pues tampoco es tanto. Pero hay gastos, ¿no? Pues los negocios se hacen, pues, ahora hay una tasa de ganancia, ¿no? Es el 8%, pues que quieren que lo haga gratis, ¿no? Pues ahí saquen el 8% de 1.400 millones y ustedes me dirán qué porcentaje de los mexicanos pueden en 9 años hacer esa cantidad de dinero, porque el gobierno
les da unos contratitos, ¿no? Porque tampoco son 1,400 que no haya, no, tiene que pagar equipo y no sé qué tanto dice, ¿no? Pero en esa lógica, en esta retórica que todos, ¿no? Vicente Fox, todos dicen, no, Xochitl, la super Xochitl y todo eso, pues escupen para arriba, ¿no? Y escupen para arriba porque ahora resulta que Santiago vuelve a lanzar, arremedando al diputado con su venia, señor diputado con licencia, vuelve a salir este, eh, este diputado, el del sospechosismo, el que era cuatito de AMLO, que sus hijos crecían y echaban cáscara los domingos, que se tomaban una cerveza y hacían carne asada allá en la casa de Santiago. Ese Santiaguito, pues ahora yo creo que ya sabe que se va a retirar de la política sin poder lograr el objetivo de vida, ser presidente de la República, y bueno, pues ahora está de histriónico, ¿no? Y ahí sale diciendo, yo qué culpa tengo de ser güerito y de ojo azul, ¿no? Sufro muy duramente esta onda venida desde Palacio Nacional de clasismo y racismo a la inversa, ¿no? El famoso Huayca, ¿no? El mito estúpido más falso que puede haber en este proceso de lucha racial, que sobre todo vamos a decir que fue importado de los procesos históricos de las luchas raciales en Norteamérica, ¿no? Debería eh, eh, el chillón, lágrimas de cricodrilo, como le dice el diputado, le digo con su buen diputado, pues pedirle al Consejo Editorial que está ya unos pasos de su oficina, pues que le regale, no sé, ¿qué te gusta, Jonathan? Un libro, el de Ashata Sakur, que lea el libro de Ashata Sakur, o a lo mejor el de Negro como yo, ¿no? Que lo tengo aquí de Griffin, o a lo mejor, no sé, pues también está el de Angela Davis, ¿no? Debería de leer histriónico, este histrión de la derecha, esos libros para que vea lo que es el racismo, ¿no? Y no salir ahí, güerito de ojo azul, eh, como él se dice, ¿no? Despectivamente, haciéndole la segunda también al señor, al Junior de los Pinos, a de la Madrid, que pone ahí un morenito en la playa, y dice, miren, le dicen güero, y yo estoy un poquito más pálido, y mi pecado es ser pálido, ¿no? Y de ese tamaño, de este nivel está la política en nuestro país. Ya hablaremos, les prometo, mañana, y trataremos de ser más cortos para no ser tan largos, porque se aburren, pero eh, eh, trataremos de mañana hacer, ahí estoy preparando algo duro, yo sé que Jonathan me va a agarrar ese balón, este, sobre tres cosas que están pasando en la derecha, en la izquierda mexicana, y que están del mismo nivel de lo que vamos a criticar hoy. Jonathan, en este país de morenos, los güeros están siendo discriminados. Vamos a hacer convoco a la ciudadanía, a todos los güeros de este país. Si tienen ojos azules, mejor, ojos claritos, mejor, a que se vayan a manifestar porque están ahí por las calles de Polanco, por donde viven, ¿no? A que vayan a manifestarse porque por el ataque indiscriminado de el líder más grande político que ha tenido este país en los últimos 30 años, que se llama Andrés Manuel López Obrador, los güeros están siendo discriminados. Yo tengo aquí tres blanquitos porque me casé con una señora que es transparente. Entonces tengo aquí tres blanquitos porque yo estoy un poquito morenito, ¿no? Y entonces, voy a hablar mañana con ellos, no van a tener un impacto psicológico muy fuerte, sobre todo, dos de ellos, yo tengo cuatro hijos, tres niñas y un niño, el niño y una de las niñas, blancos, parecen la pared, así le decían mis hermanos al chiquito, ¿no? Pues blanco, y su madre blanca. Pues voy a tener que hablar con ellos seriamente, no vaya a ser que por este ánimo político se sientan discriminados. Jonathan, la derecha propone
fíjate, ¿no? O sea, yo creo que Mel Brooks, tú estás joven, tú no conociste a Mel Brooks, ¿no? Supongo, a lo mejor sí por ahí, pero ese, yo rentaba películas en Videocentro, imagínate, ¿no? Hay una brecha generacional entre tú y yo, ¿no? Pero yo, pues perdón que haga esas referencias, multiculturales. En la mejor farsa de Mel Brooks podríamos decir, este, esta derecha que corresponde a una caricatura vil, vulgar y poca seria, propone un perfil de una indígena empresaria exitosa y con muchísimo dinero, pero muy honesta, y sus hijos trabajan, y a su hijo el chico, no hombre, su hijo el chico, su hermana es una cabrona y lo pone ahí a limpiarle las botas a la gente, y tú tienes que ser desde chiquito, y desde abajo, cabrón, y esa retórica que yo escuché en los ochentas, cuando la cultura del esfuerzo del posmodernismo, te decía, eres pobre porque quieres, tú chingale, saca tu inteligencia, si no eres rico es que una de dos, o eres huevón o eres pendejo. Entonces, eh, eh, pues no, aquí está, ¿no? Una señora que no es ni huevona ni pendeja, sino que es una indígena con muchos trabajo, con mucha cultura del progreso, que tiene a sus dos hijos en chinga, ¿eh? ¿No? Como lo mandan los cánones, eh, digamos que saliendo de los cánones establecidos, más bien del juniorsismo también de los ochentas. Estoy yendo a mis referencias históricas de la juventud, esos juniors de los ochentas que se ponían pedos, que tenían a los guaruras allá afuera y que se agarraban a chingadazos, pero no ellos, sino los guaruras, y pues eran los juniors, ¿no? Y que probablemente, no me consta, ¿no? No vaya a ser que se enojen, probablemente no trabajaban. Ese tipo de cosas, bueno, pues Xochitl cambió la estructura, y en esta farsa de la derecha, pues una indígena que es eh, una historia de éxito, de inteligente y muy trabajadora, este, honrando los más profundos pensamientos del posmodernismo de Foucault o de Derrida, eh, es acobijada por la izquierda, por la derecha, esa derecha panista que niega, de la cual reniega, y los más grandes íconos del panismo mexicano, güeritos y de ojo azul, se sienten, ¿no? Se sienten pues de que no los toman en cuenta, mi querido Jonathan, y que el presidente los maltrata, cuando los que los están maltratando son esta, esta suerte de caricatura política que se está volviendo la oposición en México. Dale, Jonathan, que ya hablé mucho y después dicen que nos colgamos. Dale, hermano. Sí, estaba buscando aquí un texto de un pensador mexicano que todavía vive, que se llama Francisco Navarrete. Es que hay un concepto que él utiliza, pero realmente ya no me acuerdo cómo va el concepto, ¿no? Pero bueno, la idea de Navarrete explica de manera general que, bueno, su tesis es el racismo, ¿no? En México principalmente. Y menciona que el racismo es estructural al sistema económico capitalista, ¿no? O sea, si quisiéramos nosotros rastrear cuándo es que se coloca este concepto de racismo en México, pues es con la colonia, es con la mal llamada conquista, porque fue un genocidio, ¿no? Fue totalmente una cosa terrible lo que pasó en México, que no se podría reducir únicamente a una invasión militar, ¿no? O sea, fue un cambio muy, 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 muy profundo. Y ahí hay un problema con el racismo, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión de que lo blanco se purifica y todo lo que no sea blanco queda relegado. De hecho, hay estudios por parte del INEGI, últimamente el INEGI y el Coneval mencionan que el color de la piel te condiciona a un buen salario o a un mal salario. O sea, es decir, sobre este tema se ha escrito muchísimo. O sea, la idea de lo que se va a llamar el racismo.
La pregunta y el tema central al que yo quisiera indicar es la banalidad con la que se ha tomado el punto, ¿no? O sea, porque esta derecha, en primer lugar, quiere negar que, o sea, niega que no hay racismo, ¿no? Que todo está construido bajo condiciones, ¿no? Y por el otro lado dice que hay racismo a los blancos, ¿no? O hay discriminación hacia los blancos. Entonces hay un juego muy macabro, ¿no? En donde me parece que lo importante a recuperar es que estas élites están obviando y quieren jugar perversamente con los conceptos y quieren hacer una realidad diferente, cuando en términos generales me parece que la derecha debe tener pero muy en claro que no, pero no hay racismo inverso, ¿no? O no hay discriminación inversa. O sea, el punto central de que a los morenos se les discrimine, que a los de color se nos impida, es porque hay algo estructural, ¿no? Y en donde hay un dominio, ¿no? Es decir, lo que esconden los colores, pues no es el color, ¿no? O sea, lo que esconde lo que esconde el color es el dominio permanente de la lucha de clases, ¿no? O sea, hay una lucha de clases permanente en nuestro país que uno de sus reflejos pues es el color de piel. Y que estos personajes se metan en esta discusión de que no, pues ya son pueblo, ¿no? Como este personaje macabro de la comunicación en México, Denis Dresser, ¿no? Que dice, no, es que yo también soy pueblo. O sea, ¿cómo vas a ser pueblo, no? Cuando tu referencia hacia el pueblo, pues no existe, y todo lo contrario, lo vitupereas, ¿no? O sea, todo aquello que viene, que es del pueblo, lo vuelves totalmente borroso, ¿no? Y lo cancelas permanentemente. El caso de Xochitl Gálvez, pues es increíble, ¿no? Porque cuando tienes toda una plataforma en donde el 80% de la población se está disputando el 90% de la población se está disputando el 25% de la riqueza, y tú sales con la iniciativa interesante de que es empresaria, ¿no? Y que solamente pertenece al 10% de la población, que de alguna manera concentra casi el 85% de la riqueza a nivel general y el 70% del capital, diría Piketty, eh, pues no hay concordancia, ¿no? Es decir, dices que eres pueblo, pero abanderas todos los ideales de aquellos que no son pueblo y que naturalmente son las élites, ¿no? Y esas élites me parece que hay que remarcarlo, ¿no? O sea, ella no puede ser pueblo, bajo ningún sentido puede ser pueblo, y lo peor de todo es que se empieza a banalizar esto, ¿no? O sea, es decir, también recordaba, yo sé que lo vamos a tocar en otro momento, pero también recordaba esta propaganda muy chafa del canciller, ¿no? Los prietos con Marcelo, ¿no? Y entonces ahí tienes a todo el Marcelo güerito, ¿no? Y a todos los prietitos con Marcelo. O sea, es interesantísimo cómo hasta la misma derecha, hasta la misma pseudoizquierda en el movimiento, que es de derecha, encuentra sus mecanismos para poder banalizar lo que es el pueblo. Lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Cuando decíamos que Marcelo Ebrard se ponía a bailar, ¿no? Y entonces para ellos eso es ser pueblo, ¿no? Hacer el ridículo, es decir, se vitupería permanentemente el concepto de pueblo, cuando realmente lo que dice el pueblo es conciencia política, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? O sea, que por un lado tienes a la extrema derecha, ¿no? Jugando su tablero que está bien diseñado, porque ellos lo que necesitan es impulsar una agenda y decir que lo más importante es que tú salgas adelante, que le eches ganas, que vayas, que seas un empresario, ¿no? Porque los empresarios son los chingones y todos los demás son huevones. Y por el otro lado tienes dentro del movimiento una derecha que no es tan cínica, pero que, pero que ridiculiza permanentemente el tenor de la discusión del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? Pues hacer el ridículo. Entonces, el concepto de pueblo se pierde y queda totalmente homogéneo. Yo quisiera comentar algo porque lo vivimos y seguramente me puedo ganar una antipatía por parte de algunos compañeros, pero hace un rato que estuvimos en la asamblea noronista, llegó una persona y dijo, es que todos somos ciudadanos. Pues yo ya no quise entrar en la discusión, ¿no? Porque era toda la discusión, pero ¿eres ciudadano? ¿Eres pueblo? O sea, pero ¿qué entendemos por ciudadano y por pueblo, no? Y entonces se nos olvida que el pueblo y el ciudadano, en última instancia, es clase trabajadora.
Y entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, o sea, se quiere desconocer que a eso que le llamamos, eh, con esas categorías, ¿no? Con esas palabras, lo que esconden en el fondo es que son clase trabajadora. Pasa lo mismo con el racismo, ¿no? O sea, el que es principalmente blanco, moreno, regularmente pertenece al ejército industrial en activo, como llamaría Marx, que es clase trabajadora, y si no al ejército industrial de reserva, que son los desempleados. Entonces, no es cualquier cosa cuando decimos que es terrible que pase esto, es porque se está invisibilizando una guerra permanente. Y todo lo contrario, el caso de Santiago Krill y el Miguel de la Madrid, porque ahí salió un video de Miguel de la Madrid diciendo con el güero, ¿no? Que es moreno, ¿no? Y le dice el Miguel de la Madrid, oye, pues ¿cómo tenemos los güeros? Pues es que no sabes que sea güero. O sea, el problema no es tu color de piel, el problema es lo que esconde el color de piel y que lo que esconde el color de piel es un concepto de dominación. O sea, no es que tú seas güero y ya seas malo. O sea, eso no es lo importante. Lo importante es que ese color de piel y esas diferencias del color de piel, lo que está trazado es esa lucha permanente entre la burguesía y el proletariado. Y es una lucha permanente que aunque no les gustan los compañeros y compañeras, que se diga que hay una guerra permanente del capitalismo, pero existe la guerra permanente. Y la derecha va a hacer todo lo posible para esconderlo y para banalizarlo. Entonces, hasta ahora resulta, ¿no? Que los oprimidos son aquellos que nos oprimen. Y entonces la realidad se invierte. Pero hay que entender que se invierte la realidad por parte de la ideología de la derecha porque quieren invisibilizar que hay una guerra permanente contra el pueblo de México. O sea, la FAO ya lo mencionó, ¿no? O sea, millones de personas están en hambre y esas millones de personas se enferman y mueren. Y eso, pues, son las consecuencias de una guerra económica permanente, en donde hay heridos hay vencedores y vencidos, y en los vencidos, pues hay bajas, ¿no? Me mencionaba Luis Arismendi, ¿no? O sea, en este campo de batalla, ¿no? Es un campo de batalla, porque hay heridos y muertos. Así lo mencionaba Luis Arismendi en sus cursos de economía política. O sea, estamos ante una guerra económica y las guerras económicas tienen consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Heridos y muertos. Hay gente en hambruna permanente y hay gente que se muere de hambre. ¿Y ante eso qué hacemos? O sea, ante eso, ¿qué es lo que vamos a plantear? No, pues no existe una guerra, no existe una guerra cultural. Pues hay una guerra cultural permanente. O sea, esto es una agresión por parte de Santiago Krill y de la Madrid. Es una agresión, o sea, es decir, nos están diciendo que somos pendejos porque no es cierto que exista el racismo y el clasismo, pero se burla de nosotros cuando dicen, es que a mí me descalifican, a mí me hacen son racistas conmigo porque pues, soy güerito y de ojos azules, cuando pues el cabrón ha vivido al amparo del poder y ha sido beneficiario de las grandes élites políticas y económicas, y lo mismo con Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, ahora resulta que ser pueblo y ser un pueblo triunfador es pasar sobre tus hermanos, es pasar sobre tus compañeros. Entonces, a mí me parece que es complicado el sistema, pero también hay que entender que en ese sistema, pues la baraja está así porque entró en el juego. Yo creo que a la derecha también ya le está incomodando mucho que haya entrado el diputado Noroña y que el diputado venga corriendo demasiado, porque obliga a la derecha, ¿no? A intentar hacer maniobras, ¿no? Y poder meterse en esa lógica del pueblo, porque sabe que está en disputa y porque sabe que el diputado se lo ha tomado en serio y se ha tomado en serio su papel. ¿Y cuál es su papel del diputado? No tratar al pueblo como una banalidad y mencionar que el pueblo lo que necesita es politización, es que se le politice, eso es lo que necesita el pueblo. No necesita que lo dibujes, ¿no? Y que le digas los prietos con tal y cual, ¿no? No necesita que les digas, no, ustedes salgan adelante, ¿no? Y pasen sobre sus amigos, ¿no? O no necesitan a cabrones que digan, no, yo también soy pueblo con mis ojos azules y mi derroche de dinero permanente. Pues, ¿quién tiene la capacidad hoy en día? Entonces, Miguel de la Madrid, por ejemplo. Entonces, regularmente entra el diputado, pone en el centro que el pueblo es más complejo, es un tema mucho más complejo, lo toma en serio, está empezando a hacer la conexión, y lo que pasa es que la derecha fuera del movimiento y dentro del movimiento tiene, tiene que, tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces aquí está el problema, y yo cerraría con eso. El problema real, a mi punto de parecer, es que
Este es el verdadero punto. O sea, el verdadero punto es que la lucha que se está viviendo en nuestro país, la lucha política o la guerra política, lo que se está viendo en este momento es que son dos grandes bandos. Está el bando neofascista, protofascista. O sea, o sea que no se nos olvide que el fascismo es una psicología de masas muy compleja, en donde su atribución es que logra permear con el pueblo. Uno de los apotemas del fascismo es que se siente pueblo, ¿no? Impulsa su proyecto como el pueblo, ¿no? Él recupera los valores más, más conservadores del pueblo, los coloca en el centro y pone la plataforma, somos pueblos y vamos por la patria, por Dios y por la familia. Esa es la estructura neofascista. Ahí está instalada Xochitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Krill. ¿No? Porque pues, dicen que son pueblos y hasta feministas, pero toca el problema del derecho del aborto y van a ver, ahí se les acaba el pueblo y el feminismo, ¿no? Cuando realmente las mujeres que mueren por aborto pues, son las más jodidas, son las de clases bajas. O sea, y es algo que no dicen. ¿Quiénes son las principales que abortan? Sus parientes, las panistas, nada más que pues tienen dinero, ¿no? Y se esconden las cabronas, ¿no? O sea, que no digan que allá en Guanajuato no hay, pero bueno, es otro tema. Entonces, entonces la ultraderecha, pues claramente que va a disputar el concepto de pueblo. Y del otro lado está la izquierda. Y la izquierda, ¿cuál es su posibilidad? Bueno, su posición sobre el pueblo es clase trabajadora. No es ciudadano, no es pueblo en abstracto, es clase trabajadora que tiene que disputar una hegemonía política y que tiene que asumirse como tal, como proletarios, y tienen que buscar su emancipación. Entonces son los dos grandes bloques. ¿En medio quién está? Pues están estos grupos, que ya los hemos comentado, que están en medio de una guerra en donde, pues otra vez lo vuelvo a mencionar, lamentablemente los demás compañeros que están dentro del movimiento y que están en medio de estos dos grandes bandos, en algún momento se tendrán que definir o cierran filas con el proyecto del diputado, o le abren el espacio a la ultraderecha y llegará a la ultraderecha, ¿no? Pero no va a haber medias tintas. O sea, ya no hay medias tintas porque el campo de batalla político ya está muy, muy polarizado. Y no es porque lo esté polarizando Noroña o lo esté polarizando Miguel de la Madrid, sino porque nuestro México está polarizado. O sea, el 10% de la población, o sea, se embolsa 85% del dinero que produce el país y el otro 25% se lo tiene que jugar el otro 90%. Entonces ya es una polarización muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues hay que entenderlo, ¿no? O sea, hay que entender que ellos van a jugar ese punto y que habría que colocar en el centro que lo problemático no es que ellos hagan estos ridículos, lo problemático es que esas sentencias se van cada vez más metamorfoseando y se van encubriendo sobre un neofascismo. Y ahí está el punto, ¿no? Si nosotros no le ponemos atención, y como lo mencionan el diputado en su defensa con lo que hace Andrés Manuel, o sea, ahora resulta que hay compañeros dentro del movimiento que le cuestionan a Andrés Manuel que le esté poniendo su madre a Xochitl Gálvez. Pues, ¿cómo no se la va a poner? Pues es peligrosísimo dejarlo pasar. Es peligrosísimo no ponerle atención a lo que está haciendo. Es peligrosísimo no criticarla porque se te va. Y entonces cuando llega el posicionamiento de Xochitl Gálvez, se desarrolla. Y entonces el maldito huevo de las serpientes es así, ¿no? O sea, tú dices, no pasa nada, cuando ves ya salió, ya te está mareando por todos lados. Entonces, pues claro que lo tiene que hacer Andrés Manuel, lo tiene que hacer porque no se puede tomar a juego lo que está pasando ahí y porque sabe leer qué es el fascismo. Yo también entiendo por qué los compañeros conspiranoicos, que yo les llamo así, están en contra de que Andrés Manuel esté pegando a Xochitl Gálvez, porque la teoría de la conspiración tiene una hermandad con el neofascismo. Es más, yo diría que hasta lo apoyan, ¿no? Si no, ahí vean a Donald Trump, ¿no? Es más, yo creería que hasta el muro cibernético, esta teoría de la conspiración, hasta, no, pues sí, ¿no? Es neofascismo. Pero hay que decirlo claro y fuerte, ¿no? O sea, el neofascismo se está apuntalando. Y entonces yo creo que ahí está el verdadero tenor de lo que hay que advertir, que Xochitl Gálvez y Miguel de la Madrid están dentro de y Santiago Krill están dentro de esta estructura y que hay que irlo señalando de que están jugando con un concepto, pero lo están torciendo de manera que entren las tres claves, que es la familia, la patria y Dios, para poder instalar un neofascismo y entonces expulsar lo peor del ser humano, que es la violencia
sistémica llevada a una escala muy densa, y ahí está el peligro, ese es el gran peligro al cual nos estamos enfrentando, y para poder vencer ese huevo de la serpiente llamado protofascismo, que están en estos compañeros o en esas personas, yo diría que la única manera es con un perfil radical. Las medias tintas le abren todo el camino y pues, ahí está Marcelo Ebrard. O sea, pues, Marcelo Ebrard, pues, con lo que hizo con lo del muro cibernético, pues queda totalmente desnudado y lo que hizo con lo de los prietos, ¿no? O sea, eso es de derecha permanente, eso es una posición de ultraderecha. Entonces, yo creo que al final de cuentas hay que tener en el escenario que es un campo de batalla político y que ya están muy bien definidos los dos grandes bandos, y no es casual que Xochitl Gálvez esté empezando a simular o esté empezando a reproducir las prácticas del diputado, porque lo quieren llevar a su terreno, solamente que ellos quieren competir para poder atraer a las masas y poder encumbrar este sistema que se llama el neofascismo, o sí, que pues, es neofascismo, y que como ya lo hemos dicho permanentemente, pues desde aquí hemos hecho críticas. Tú mencionabas lo de Ucrania. Bueno, pues es eso, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania es el juego entre el avance del neofascismo y un capitalismo de Estado de izquierda. Lo que pasa en México es un campo de batalla, nada más que no hay una guerra de intervención, pero hay una guerra permanente en términos mediáticos, en términos económicos, políticos, culturales. Y entonces esa misma guerra que se está viviendo en Ucrania, que es una guerra militar, aquí la estamos viviendo también. Y se están jugando el capitalismo de Estado. O sea, no hay de otra. O el capitalismo de Estado transiciona a una economía socialista o transiciona a una economía fascista. O sea, aquellos que creen que va a haber un estado de bienestar, pues ¿cuándo viene un estado de bienestar? Yo nada más preguntaría, y cierro con eso, ¿no? Pues el estado de bienestar, ¿qué fue? Pues no fue la Guerra Fría. Estaban apuntando con bombas nucleares los cabrones, ¿no? Ya, se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida, aquellos que andan ahí diciendo que el estado de bienestar y echando para arriba, ¿no? Se les olvida que Estados Unidos y la URSS pues, se estaban apuntando con guerras nucleares y ya no sabía la gente cuándo se iba a detonar un conflicto bélico nuclear. Está este texto de Eric Fromm cuando él pregunta, ¿no estamos locos? Dice, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que en medio de una guerra nuclear y de una guerra fría que se están apuntando con misiles, la sociedad estadounidense está bien tranquila, ¿no? Bueno, pues porque hay una guerra mediática y todos estos procesos. Entonces, pues hay que elevarlo, ¿no? Hay que elevar este punto de que hay una lucha permanente entre estas dos facciones, y yo diría que pues sí, hay que señalarlo abiertamente. Y si nos dicen que por qué le damos voz a Xochitl Gálvez, no le estamos dando voz a Xochitl Gálvez. Estamos nosotros denunciando lo que se está aproximando y por qué es necesario criticarlo y por qué es necesario denunciarlo para que no avance. Y sabemos también que en ese sentido, pues la vacuna contra el neofascismo en México tiene nombre y apellido, Gerardo Fernández Noroña. ¿Ya? Es lo que planteamos nosotros. Entonces, no va aislado lo de Xochitl Gálvez con el diputado. Van conectados porque son las lógicas en las cuales estamos insertos, en donde esta lucha por la hegemonía es la ultraderecha contra la izquierda. Y no hay más. Y los que estén en medio o se definen o serán arrasados políticamente. Ya no quiero decir militarmente porque pues, así políticamente ya me traen como me traen, pues, ¿para qué digo militarmente? Que en última instancia, si gana la ultraderecha, pues el destino va a ser un enfrentamiento bélico sin ningún problema, ¿no? Porque las agresiones van a ser así. Entonces, yo quisiera colocarlo en esos dos tenores. Y pues bueno, pues hay que seguir viendo a ver cómo se comporta hoy Xochitl, a ver si va a sacar otro video diciendo que, bueno, no sé si ustedes ya lo vieron, pero ya sacó su cartulina, ¿no? Nada más lo dejo ahí, ¿no? O sea, se va a volver muy interesante, yo creo que el juego, y creo yo que todo eso tiene que ver con que el diputado está creciendo y ya les rompió el esquema tanto a la derecha dentro del movimiento como a la derecha afuera del movimiento, que es la extrema derecha. Ya les rompió el esquema, ya no saben qué hacer, y entonces ya están empezando a recuperar otras plataformas. Y ahora sí cierro con esto. Para aquellos que andan echando vuelos al cielo, ¿no? Y ¿no? Que Claudia está ganando las encuestas, vean los últimos sondeos de las encuestas. Empate técnico, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pues ahí para aquellos que andaban diciendo, ¿no? Que las encuestas ya se habían reivindicado, ya los pusieron en empate técnico a Xochitl Gálvez con Claudia Sheinbaum, y se los dijimos. Cuidado con el gatopardismo, o cuidado con este gatopardismo, porque ellos tienen dinero.
Y ellos tienen verdes, ¿no? Ellos no tienen pesitos, ellos tienen verdes y, y pueden maniobrar mucho mejor. Entonces, creo que queda demostrado de nuevo que las tesis que aquí se plantean pues son fieles a la realidad y no porque seamos chingones, simplemente porque a lo mejor tenemos un poco de lectura. Ahí la dejo. Sí, y fíjate que me voy a meter en en las patas de los caballos, pero bueno, entramos. Cuando, cuando se denigra la teoría marxista, es en el momento en que más razón tiene. Es es una teoría que está basada en la observación científica y en el procedimiento de un pensamiento que viene desde de una teoría filosófica muy específica, que es precisamente la que guía esta mirada de la observancia de lo que está pasando en la sociedad moderna. Y estoy diciendo muchos conceptos, pero son conceptos académicos. Es decir, la modernidad y la posmodernidad que vivimos desde hace 30 años van en ese sentido. Hay dos cosas que debemos de plantear claramente, y voy a hablar del diputado Noroña. Todo esto que estoy planteando que estoy tejiendo, es para hablar del diputado Noroña, porque el diputado con licencia Noroña se está convirtiendo en estos momentos en el político más importante del país, después del presidente. Quien quiera verlo, que lo vea, y si no, pues que no lo vea, allá él, ¿no? Porque, porque la claridad que nos da este proceso de lo que estoy tejiendo les va a quedar. Es una losa muy pesada para la realidad, porque está basada en la realidad, no está basada en supuestos. Me explico. Todos estos procesos que nosotros, Jonathan y un servidor, lo analizamos a partir de las herramientas de la lectura que tenemos sobre Karl Marx y ese procedimiento científico de visualización que, que, que Lenin plantea como nadie, que es el análisis concreto de la realidad concreta. Nosotros no estamos haciendo florituras en el aire ni nada de eso. Y me explico. El diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, no solamente pone la agenda, sino los trae de cabeza. A todos. No hay uno solo que no esté de cabeza por él. Y esto tiene una lógica, y perdón, tiene una lógica con las herramientas marxistas, son las únicas que yo reconozco para poder explicar. Xochitl Gálvez se plantea un perfil que no es de derecha. Tiene que negar su perfil, tiene que negar su génesis política. Y entonces recupera sus inicios de luchadora social, militante, porque los de derecha no son militantes, la izquierda sí, son pequeños matices que se entienden con la lógica y el conocimiento que da la lectura. Revueltas es un escritor militante, Vargas Llosa es un escritor de derecha, pero no puede ser militante, porque la militancia no está en la derecha. En la derecha está la opresión. Son pequeños detalles, pequeños matices, pero que son importantes acá. Ahí está, ahí está la importancia del marxismo, para reconocer y para poder entender todo este vericueto. Porque sin ser una estrategia del diputado, ya los madrió en su génesis, los madrió hace años. Hoy salía uno de estos pensadores independientes, que gracias a la tecnología del YouTube se vuelven, pues no voy a decir que líderes de opinión, ¿no? Porque en su casa los conocen, que dicen el diputado no le va a alcanzar el tiempo, ¿no? Porque piensa que está recorriendo el país desde hace 2 meses, 2 semanas y media. No, 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 este señor viene recorriendo el país desde que tiene estudios universitarios. Esa es la diferencia, él está en la lucha desde ese momento. Él no está haciendo otra cosa que no sea lo que él es. Y en esta vorágine de simulación y de hipocresía, pues la verdad triunfa. Y la verdad
no es una suerte de característica benéfica. Ojo, ¿eh? O sea, la verdad no es blanca y la falsedad es negra, no. La verdad es poderosa y la falsedad es débil. Por eso, cuando construye Xóchitl Gálvez ese perfil y que de manera natural tiene que perseguir, se encuentra con Oroña. Pero uno es auténtico y el otro es hipócrita. Uno es realidad y el otro es simulación. Pero cuando entra a ese riel, o pretende entrar a ese riel, Xóchitl Gálvez se enfrenta a dos cosas que la autodefinen como la hipócrita que es. Tiene que negar los orígenes que le están postulando. Tiene que negar a Claudio X González, tiene que negar a Lito Moreno, tiene que negar a Santiago Krill, tiene que negar al PAN, tiene que negar al PRI, tiene que negar al PRD. Lo tiene que hacer permanentemente. Por eso sorprende que en su retórica diga, yo era de las organizaciones marxistas, yo era trotskista, ¿no? Y cuando lo está diciendo, está en un marco de lo más rancio, vulgar, corriente y corrupto de la política mexicana. Y ella está ahí en medio diciéndose, yo no soy todos los estos güeyes que me están apoyando no soy yo soy todo lo contrario, nada más que hasta acabó diciendo, yo iba a estar junto a Claudia, pero no me dejaron. La trampa no la pone el diputado, no es estrategia del diputado, es congruencia. Es el único congruente de todos los que están participando. Perdón, Claudia, porque estás perdiendo la congruencia. Si algo tenían estos 6 y los de la derecha, eran 2 perfiles perfectamente definidos en la congruencia política de la vida, no de los últimos 2 años, de la vida que fueron construyendo en el compromiso de lucha. Uno era tú, Claudia, y otro era Gerardo Fernández Noroña. Y el único que no se mareó, el único, porque nunca lo he hecho, que se planta en el riel y dice, yo no puedo competir con lo que no soy. Porque si entro al juego de la simulación, pues estaríamos llenos de espectaculares. Porque además debo decirlo, si Noroña entrar en ese juego, muchos, sobre todo por las condiciones económicas que tienen, que si bien es cierto, no son preponderantemente benéficas o de éxito económico, pero sobre todo por los paisanos, Gerardo Fernández Noroña tendría mínimo 100 espectaculares pagados en México por esas asociaciones. Así se los digo. Pero él no va en esa lógica. Es más, la desprecia. Y entonces, cuando la congruencia se enfrenta a la simulación y la hipocresía, pues los que se hacen bolas son ellos. Entonces tiene que salir Xóchitl Gálvez y cuando tiene un enfrentamiento con Epigmenio, y Epigmenio, que es muy inteligente, le dice, Xóchitl, tú dices que eres pueblo y estás junto a esos patanes. Y dices que yo no soy panista, yo no pertenezco al PAN. ¿En qué se parecerá al diputado? El diputado tampoco tiene militancia partidaria, por cierto, pero no la niega, ni la reniega. Ojo, ¿por qué? Porque es congruente, porque él se planteó al renunciar al PRD no volver a participar en partidos políticos porque él consideró que esa izquierda iba a acabar, y no son palabras de él, es mi análisis, no lo entiendan mal, iba a acabar en otra izquierda formándose en la pluralidad, porque eso pasa cuando la izquierda se traiciona. ¿Sí? Pregúntenle a Valentín Campa, que bueno, no pueden preguntarle, ¿va? Pero lean a Valentín Campa para aquellos que no quieren leer. Y lo que pasa en el Partido Comunista Mexicano. Y sabía él que la construcción de una nueva izquierda partidista se iba a encontrar con estos oportunismos. Ese diputado es muy claro y dice, no, pues yo no,
yo voy por mi lado y ha ido por su lado todo el tiempo. Pero aquí lo más interesante es que aquellos que niegan el marxismo, no hay ni una sola herramienta que yo conozca, parte del marxismo, que nos pueda explicar lo que está pasando en México en este momento. No hay ni una, ¿eh? Porque tenemos que plantear dos cosas. Y para cerrar les voy a leer un texto que ayer le leí a Jonathan, que es muy cortito, para que les quede claro cómo si estamos en una guerra permanente. Porque estamos en una guerra permanente. Cuando la gente, incluso de izquierda, critica al presidente porque hay un fin de semana de muchos muertos, se les olvida, ¿sí? Que eso es permanente y que no es permanente solamente de Felipe Calderón, y no le estoy lavando la cara a ese imbécil, sino que es una lucha permanente y una violencia permanente contra el pueblo desde hace años. Y nos vamos a lo que dijo Jonathan, desde la llamada conquista, que no fue más que un genocidio, una expoliación. Eso fue la conquista. No trajeron bienestar, no trajeron este, eh, inteligencia, tecnología, desarrollo. No, no trajeron eso. No trajeron una fe, una religión. No, no trajeron eso. Trajeron muerte, trajeron robo, trajeron pobreza. Es lo que trajeron. Desde esos tiempos a la fecha se vive una guerra civil que trata de ser invisibilizada por este proceso económico que plantea que todo está chingón, ¿no? Que el pobre es pobre, que el rico es rico, que el güero es güero, que el prieto es prieto, y que el prietito, si quiere ser chingón como nosotros, pues que no espere que lo invitemos a comer a la casa. No, 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 eso no. Pero igual se puede comprar un departamentito allí en Bosques de las Lomas, nada más tiene que tener dos características, ¿no? No ser huevón y no ser pendejo. Es lo único que tiene que tener, ¿no? O sea, lo prietito, pues digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Dios te hizo así, cabrón. Pues, digo, ¿no? Entonces, cuando eres prietito, pues normalmente la normalidad simulada de este proceso económico te dice que cuando abres los ojos, la primera luz que ves, si te ponen un espejo, te definirá tu clase social y tu aspiración en la vida. Si abres los ojos y abres uno, ¿no? Ahí estás abriendo, ahí estás todo amodorrado, abres un ojo y te ves medio prietito, dices en la madre, cabrón, y volteas y ves una señorita enfermera que trae una bata del Seguro Social, dijiste, ya salí jodido, ¿no? Ya me va a costar un huevo salir de aquí, ¿no? Ojalá Dios me premie, ¿no? Me, me, me premie con inteligencia y con trabajo para ver si puedo salir de la jodidez de mi condición étnica y económica. Y así es, señores. ¿Por qué? Porque este Estado burgués nos plantea la defensa irredecta del poder económico, por encima de todo. Y cuando llega un señor que debería de dar gracias a este país y abrir los ojos, de tener en la misma época, en la misma coyuntura política, a dos políticos honestos, inteligentes, preparados, con compromiso y tan claros mentalmente y en una ideología como son Andrés Manuel y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, de que esos dos perfiles nos están dando la esperanza, que a mí no me gusta manejar esa palabra, pero no encuentro otra para que se me ha entendido, la esperanza de que sí se pueden cambiar las cosas, de que sí hay un camino que permita derrotar a la simulación y decir, nos están madreando. O sea, ¿por qué estamos cambiando las cosas? ¿Por qué la gente está feliz cuando Andrés Manuel plantea beneficios para las mayorías, sobre todo para las clases más desprotegidas? ¿Por qué? Porque están siendo violentados permanentemente, porque hay una guerra permanente contra esas clases sociales, porque es como, por ejemplo, nosotros dependemos de nuestro trabajo,
Si Jonathan y un servidor se quedan sin trabajo, nos metemos en un pedo. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Es un problema serio, porque yo creo, ¿no? No voy a balconear a Jonathan, porque, pero yo creo que Jonathan no es dueño del lugar donde está, este lo debe estar rentando, como yo. Y quiero ver quién nos permitiría estar más de 3 meses sin pagar la renta aquí, con una conexión a internet y todos contentos, jugándole al análisis político, ¿no? Esas son las condiciones. Si ustedes creen que eso no es violento, pues ustedes creen que no es violento que haya personas que se levanten a las 4 de la mañana a bañarse esa hora si tienen la suerte de tener agua en su casa, todavía oscuro, caminar, estar viendo a qué horas abren el metro o esperar la combi en el Estado de México para venir para acá y ahorita a estas horas estén llegando a su casa de regreso. O sea, eso no es violencia. O sea, ¿ustedes creen que violencia es que los asalten en el micro? Ese es el resultado del proceso violento. Pero llegan molidos a su casa. Eso no es violento. O sea, nos dicen violentos porque les estamos diciendo que nos están madreando todos los días, que nos están pegando en las espinillas, que nos están escupiendo en la cara. Que si te atreves a decir, oye, ya no me gustó esto, ¿no? O sea, que me hagas firmar que si llego tarde, que me hagas pagar mis propios uniformes, ¿no? Y te pones medio al pedo, pues a chingar a su madre, te dicen. Eso no es violento. O sea, estamos a toda madre, de veras estamos a toda madre. Nada más lo que tenemos que hacer es agradecerle al cabrón que nos da trabajo, de que nos dé trabajo. O sea, verdaderamente eso no es violento. Bueno, pues hay un señor que le decían loco, agresivo, mecha corta, sin experiencia, que les está poniendo la agenda donde es. Y el único que no está agarrando esa agenda, fíjense lo que les voy a decir, el único que no está agarrando esa agenda y que se equivoca total y absolutamente es Marcelo Ebrard. Yo podría decirles, ¿no? Sin temor a equivocarme. Si llego yo ahorita y no conozco de política mexicana, pero traigo una lógica política y me dicen, mira, yo nada más veo, ¿no? Las noticias de ayer. Ay, mira, este güey es de derecha, diría de Marcelo, con su muro cibernético, ¿no? No, hombre, este cabrón es de derecha y además de ultraderecha, cabrón, ¿por qué? ¿No? Y después me presentan a Xochitl y digo, no, hombre, mira, este es de socialdemócrata indigenista, ¿no? Y si yo veo a Dan Augusto, digo, no, 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 pues este es, perdón, don Adán, ¿no? Este trae el apoyo del presidente y de las oligarquías, ¿no? ¿Se fijan por qué es importante la definición política? Al único que de verlo, a las 6 de la tarde en su videocharla digo, no, este cabrón es rojillo, ¿no? Este es el rojo. El rojo de la disputa se llama este cabrón, ¿no? Hasta por cómo se viste, chinga. Le vale madre cómo se viste el cabrón, ¿no? No, hombre, este es izquierda, de esa izquierda, de esa vieja izquierda comunista en México, ¿no? Con pantalón de mezclilla y guayabera. Vean a Valentín Campa, cabrones, para que sepan de dónde está mamando, ¿no? De qué lado más caleiguana, como vulgarmente se dice. Bueno, pues en medio de todo esto, para no alargarnos, porque además ya es tarde, les adelanto, normalmente hago el estreno por ahí de las 2 de la mañana, hoy va a ser imposible que lo haga a esa hora, tengo otras actividades, pero mañana en la mañana seguramente estará el estreno de este programa, que estoy esperando a ver cuándo YouTube sufro cuando me ponen ahí verificación, ¿no? Porque digo, lo bueno es que es el algoritmo, me estuviera escuchando algún cabrón y ya nos estuviera bajando, ¿no? Pero pues hay que ser claros, señores. ¿Por qué Fernández Noroña es el fenómeno? Dice López Dóriga. ¿Por qué Fernández Noroña no se equivoca? ¿Por qué Fernández Noroña está jalando al pueblo? Porque es congruente.
porque tiene 40 años de hacer lucha social, porque la política que él hace, según este señor, que no por no tenerle respeto, que no se lo tengo, sino porque no me acuerdo de su nombre, si no me acuerdo a veces del nombre de Lenin, mucho menos de él, ¿no? Dice, no le va a alcanzar las 2 semanas que tiene para recorrer el país. Yo le digo, pues no lo critiquen, compañeros, porque los noroñistas salieron a defender al diputado, ¿no? No lo critiquen, nada más no sabe hacer su trabajo, ¿no? Es un tipo que vive, porque esa es la lógica que se está manejando ahorita en estos momentos en la política, pues de la simulación, ¿no? Del día a día, ¿no? De que no hay una historia de lucha, que no hay una historicidad de la izquierda, que no hay un proceso de lucha, que no hay un proceso violento en esa lucha. ¿O ustedes qué creen? Hoy el diputado, y me parece lamentable, pero él lo dice, no lamentable por lo que él dice, le habla una persona diciéndole, no vengas a Nueva York porque te van a matar. Y no estamos en un mundo violento. ¿Qué decían de Andrés Manuel cuando inició el sexenio? Ya se les olvidó, porque todo se les olvida, ¿eh? O sea, no se acuerdan ni de lo que pasó ayer, ¿no? En serio, no se acuerdan de nada. ¿Qué dijo Andrés Manuel? A pecho abierto, ¿no? Voy a estar en el aeropuerto. ¿No le mentaron la madre en el aeropuerto hasta cansarse? Pues eso no es violento. Estamos a toda madre. ¿Qué decían? La misma derecha, los mismos medios le decían, el presidente es un irresponsable porque lo pueden matar. ¿No decían eso? ¿Por qué no va a tener quien lo cuide? Ya no va a tener Estado Mayor Presidencial. Es un irresponsable, le decían, porque se puede morir. Y esos mismos cabrones que decían que se puede morir porque lo pueden matar, después cuando se enfermó lo mataron 5 veces en unas horas. Eso no es violencia, compañeros. O sea, de verdad, aquí los violentos somos el señor Jonathan Romero y su servidor, porque planteamos que hay violencia. O sea, ahorita yo estoy sobre Calzada de Tlalpan, me quiero a comprar algo al Oxxo, ya la pienso. Eso no es violencia. Y eso es decir que Claudia, ahora Martí o el presidente tienen la culpa de que me puedan romper la madre aquí abajo si me dio sed y no quiero tomar agüita y me voy ahí al Oxxo de aquí a 2 cuadras. ¿Es culpa de ellos? Es culpa del sistema económico, es culpa de la estructura. Eso es. Y cuando hay una persona que dicho por él, yo no le estoy colgando medallitas, si no vean el video del sábado, tiene una formación marxista sólida, sólida, y es el único que está haciendo el análisis perfecto, el único que está en el riel que siempre ha estado, que no ha cambiado ese riel, es más que está ancladísimo ese riel, es más que está haciendo un surco en ese riel, que se llama riel de izquierda, y donde ya va ahí Claudia, que ya está en un riel un poquito hacia el centro, vamos a ser cordiales con ella, ya está diciendo, aguas por la izquierda, ¿no? Ahí viene una combi del 74, llena de libros y con un loco encima, que viene hecho la madre, cabrón. Pero se le descompone a cada rato, dice Claudia, pues cómo va a venir hecho la madre. No, es que lo vienen empujando un chingo de cabrones. Y para cerrar con esta alegoría un poco desordenada, discúlpenme ustedes, Santiago Grill le grita, y son prietos, cabrón, los que le vienen empujando además son prietos, güey, ¿no? Pero son un chingo. O sea, es Noroña, o sea, entiéndanlo, es Noroña. El que lleva la batuta en esta lucha es Noroña. Le pueden hacer una chingadera, se la pueden hacer, señores, se la pueden hacer, pero cada vez se vuelve más difícil hacérsela. ¿Y saben por qué cada vez se vuelve más difícil hacérsela? Porque incluso
Cuando están hablando de Xochitl, Noroña pone la agenda. Es así de simple. Y si no, esa, esa famosa cerco mediático que le habían hecho al diputado, como se lo hicieron a Andrés Manuel, se rompe, ¿no? López Dóriga le dice, oye Gerardo, dice, ¿cuándo nos vemos otra vez, cabrón, no? En 15 días, le dice el diputado, este, pero aquí, güey, no mames, aquí está chingón, aquí de frente tú y yo, ¿no? Y le dice el diputado, pues quién sabe, porque ando en chinga, ¿no? No, 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 ¿cómo que quién sabe? En 15 días nos vemos aquí, cabrón. Y feliz López Dóriga, ¿por qué creen? Porque es el que da carnita, porque es el que no simula. Y la gente reconoce la verdad. El pueblo no es pendejo. Si yo hoy en la tarde vine de una pequeña asamblea y les hablé de Lenin, contra lo que muchos compañeros piensan, se acercaron dos jóvenes diciendo, ¿dónde compro los libros? ¿Y saben por qué? Porque no estamos dando dogma, ni tampoco estamos dando catecismo, estamos dando teoría revolucionaria. Y esa gente se la pasa tan culera en su vida, se la pasa tan culero los primeros 20 años de su vida, porque eran dos jóvenes de 20 años. Y dicen, tengo la oportunidad, este cabrón me está diciendo que tengo la oportunidad de no vivir los próximos 40 igual de jodido que ahorita. No, no les dije, agarren armas. No les dije vamos por los pinches bolcheviques y vamos a madrear fachos. Tampoco les dije carguen la 30-30 y las cananas y ahorita vemos, aunque sea en burro, pero llegamos a la Ciudad de México y la tomamos. No, no les dije eso, nada más les dije hay una teoría revolucionaria y hay una coyuntura política en nuestro país donde esa teoría revolucionaria puede volverse una práctica muy efectiva. ¿Por qué? Porque hay un comandante. ¿Quién es ese comandante? José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Es el verdadero comandante de la izquierda. A mí me, me molesta que haya compañeros que todavía estén obtusos, lo digo sinceramente, y que no logren definir que lo que debemos de ayudar, cómo debemos de ayudar al diputado es promoviéndolo a él y no a nosotros, promoviendo su pensamiento, su cordura, su congruencia, el único que no simula. Que perdone, llega a un lugar aparentemente hostil contra el movimiento, contra el propio movimiento, disidente, fuerte, atacado, sábado pasado al club de periodistas. Llega y lo recibe el noroñismo, porque había porra, no estaba prohibido, y recibe una que otra pregunta dura, y es de una pieza, y dice lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir. Y si tienen un poquito de memoria, recordarán que es lo mismo que ha dicho hace un mes, hace 6 meses y hace 10 años. Eso lo agradece el pueblo. ¿O por qué creen que lo cobija? Porque es muy popular, porque es un hijo del pueblo que ahora tiene 24 empresas y es millonario. ¿O por qué el pueblo lo cobija? Porque el pueblo está harto de la mentira y la simulación. Porque el pueblo reconoce en él la congruencia de la realidad. Él dice, y lo dice claramente, por supuesto que hay que cambiar la educación en este país, pero primero hay que darles de comer, cabrones. Y en la entrevista, creo que con López Dóriga, o no me acuerdo si con Astillero, él dice, es que no es solamente darle de comer a la gente 3 veces al día,
es darle la oportunidad de construir las bases de la felicidad. Él dice, y ya lo destacó Jonathan, hay un libro que se llama, ¿qué está? La abolición del trabajo de Bob Black. Chiquitito, chiquitito, dice, léanlo. Cuando lo lean, entenderán cuál es el perfil político del diputado. Nada más con ese libro lo define y cómo lo recomienda y cómo él considera que lo que está diciendo ahí Bob Black es algo que se debe no solamente de discutir, sino que se debe de perseguir. Se llama La abolición del trabajo. Dice Bob Black en parte de ese libro, no de manera literal, podría agarrar el libro y leerlo, lo voy a decir así algo de pronto. La sociedad es un perfil revolucionario. ¿Entienden lo que les digo? Nos van a decir huevones, como nos dice la derecha, compañero. La ociosidad es revolucionaria. Yo cerraría con esto, Jonah, para irnos temprano. Perdón si me vuelvo beligerante, me emociono, pero el diputado les está poniendo la agenda, y no solamente la agenda. El diputado es el rockstar de este proceso político, después de que lo vituperaban, que le decían, tú no eres de Morena. Bueno, pues los morenos, los altos mandos de Morena, están diciendo, ¿cómo paramos a este cabrón? ¿Para qué lo invitamos? Ya nos madreó. ¿Cómo componemos este? Y todavía le faltan 2 semanas más de crecimiento. Le quisieron reducir, perdón, señor presidente, le quisieron reducir al diputado, desde ese momento puso la agenda, le quisieron reducir el tiempo de campaña o de precampaña o como le quieran llamar este proceso. Él viene trabajando en el pueblo y con el compromiso del pueblo desde hace más de 40 años. Él viene recorriendo el país y esgrimiendo las causas más sentidas de este pueblo, del pueblo, desde hace muchísimo tiempo. No empezó, señor periodista, opinador, youtuber o lo que sea, no empezó hace 3 días, hace 15 días. Siéntese a platicar con él, atrévase a entrevistarlo para que le explique y le demuestre desde hace cuánto viene. Es el diputado, señores, el diputado con licencia Gerardo Fernández es el único que nos puede salvar de esta simulación de la Xóchitl, de los cocodrilos llorando, del Fresita Juniorcillo de los Pinos o de un psicópata como Claudia X González. Entonces, te paso el balón, mi querido Jonathan. A darle, ¿no? A darle la congruencia. El diputado está creciendo mucho y no es ninguna sorpresa. El pueblo no es pendejo, sabe que es el perfil del diputado el que le conviene. Y yo cada día que pasa veo más probable que no le puedan negar que está compitiendo y que no le puedan negar que puede ganar más, pues estará en el procedimiento. Y no estoy hablando que le vayan a hacer trampa. Pues hay una serie de preguntas, ¿no? Igual hay un empate técnico y las preguntas son el fiel de la balanza. Y pues perdón, ese método, pues yo no es que me parezca que haya mano negra, parece que es manipulable. ¿Por qué? Pues a partir de la interpretación no solamente de la estadística, sino de la interpretación del sentido de esas preguntas que además de esa urnita, pueden ser aplicadas. Entonces, pero ya ganó. Y me voy a levantar, no es que te deje solo, te voy a estar escuchando, Jonathan, pero no quiero dejar la oportunidad de de leerles a los compañeros ese pequeño texto para que vean dónde está la violencia. Y les voy a decir cuándo fue escrito ese texto y de dónde fue sacado, para que se sorprendan un poquito. Dale, Jonathan, y ahorita regreso con el texto. Sí, habría que
Yo creo que habría que contemplar, a mi juicio, en qué momento estamos parados o qué es lo que está pasando en nuestro país para poder entender lo que está sucediendo con la derecha y la ultraderecha en este caso. O sea, porque es peligroso lo que está instalándose con estas maniobras para poder entender más o menos por dónde tendría que ir el análisis de cómo se presenta la derecha y por qué es peligroso que vaya sobre el camino de este populismo fascista, ¿no? Entonces, está este texto de Navarrete, Federico Navarrete, que se llama México Racista, que recupera un poema de David Huerta en 2014, que desarrolla de alguna manera lo que fue la desaparición de los 43 estudiantes, pero va más profundo el poema. Entonces, el poema va de la siguiente manera, dice, este es el país de las fosas, señoras y señores, este es el país de los aullidos, este es el país de los niños en llamas, este es el país de las mujeres martirizadas, este es el país que ayer apenas existía y ahora no sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos llenos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. Y este pequeño extracto del poema me parece que es importante porque lo que Navarrete está diciendo es que realmente lo que estábamos viviendo en la época neoliberal, pues esa era una necropolítica racial. O sea, y quiero sacar este concepto de necropolítica racial, porque el problema realmente ni siquiera es que haya un neoliberalismo, ¿no? Porque es un término ya muy, muy gastado, que cualquiera ya hoy en día para hacerse presente en las redes sociales y para aparecer como académico, dice neoliberalismo para todo, ¿no? Pero lo que dice este Navarrete es muy fuerte, porque él dice en el neoliberalismo, y si no es que más lejos del neoliberalismo, hasta el México de la conquista o de la colonia, existe una necropolítica. Y el concepto de necropolítica es muy interesante porque lo que está diciendo Navarrete es que sobre la instalación del racismo se creó una plataforma no solamente para denigrar, para oscurecer y para invisibilizar a los oprimidos, principalmente por su color de piel, sino para matarlos. Cuando, cuando alguien dice que porque nosotros estamos mencionando que hay una guerra permanente en nuestro país y que esa guerra permanente no terminó con Andrés Manuel y esa guerra permanente va a seguir existiendo, pues lo que estamos diciendo es que esa guerra permanente está allí. O sea, no lo digo yo, ¿no? Lo dice un pensador que trabaja en el Colmex. Imagínense, ¿no? O sea, el Colmex que no se distingue por ser la gran plataforma de izquierda. Bueno, pues ahí trabaja un personaje, como Navarrete, que menciona, ¿no? O sea, que está mencionando, o sea, lo que vivimos en México es una necropolítica racial, en donde el fundamento de los asesinatos, el fundamento de las desapariciones políticas, el fundamento de los feminicidios, no tiene que ver con una cuestión de locos, ¿no? Hay una locura que por ahí salió, ¿no? Y es un loco por ahí que aparece, sino es una estructura que está instalada en el sistema capitalista en donde la violencia permanente tiene un carácter eh, racista y en donde el carácter racista pues va implícito a quienes, como dirían por ahí, a los prietos. Entonces, que esta necropolítica se esté negando a sí misma y entonces ahora quiera hacer ya una necropolítica, no necropolítica, y quiera ya ser, ¿cómo se puede decir? Incluyente, pues ahí está lo peligroso, porque lo peligroso es eso, ¿no? Lo peligroso es que ahora resulta que la lucha de clases no existe, que, que, la,
que la cuestión racial pues, ha dejado un esquema como por ahí en el etéreo, y ahora resulta que eso no existe, ¿no? Y que ahora la derecha ya es incluyente, ¿no? Bueno, pues es peligroso porque está escondiendo todo este proceso histórico en donde el racismo existe de una manera permanente y que es una violencia no solamente cultural, sino es una violencia también física, porque hay desapariciones, hay muertos. O sea, el poema dice que en nuestro país pues, hay fosas llenas de personas. ¿Y quiénes son los que llenan las fosas? Los güeros, ¿no? Es la gente de color, los prietos que le llaman, ¿no? Y eso me parece que es relevante, ¿no? Es relevante porque entonces lo que hay que entender es que esta guerra permanente que vivimos los pueblos, principalmente el México profundo, este, hay una ofensiva contra nosotros. El mismo Navarrete recupera el ejemplo clásico que pues, fue todo un escándalo internacional cuando ponían a dos muñecas, una morena y una blanca, y decían, bueno, pues quién es más proclive a cometer un, un crimen? Y los niños señalaban al morenito, ¿no? O sea, porque ya existe una guerra permanente en nuestro sistema en donde nos están boicoteando, diciendo que lo negro es malo, que lo moreno es malo, que somos, bueno, la cultura en general se trata no solamente de invisibilizar la característica del racismo, sino lo pronuncia, ¿no? En las películas, ¿quién es el primero que muere, no? Pues es la clásica, ¿no? El morenito, ¿no? Ya sabes que en las películas de terror hay un morenito y se lo van a chingar, ¿no? O sea, y va a ser el primero al que se lo van a chingar, ¿no? Entonces, está esta película del bueno, el feo y el malo, ¿no? Donde está Morgan Freeman, y pues a Morgan Freeman es el primero que se chinga, ¿no? Y entonces ya llega el blanco y venga la muerte del morenito, ¿no? Entonces, todo ese sistema, ¿no? Está anclado en nuestra estructura. Y ahora, con toda esta nueva plataforma, vuelve a instalarse una narrativa bastante compleja, ¿no? Por un lado, tenemos a Xochitl Gálvez, ¿no? Que dice que no, pues ella es pueblo y que entonces los ideales del pueblo es echarle ganas, ser empresario y pasar sobre los demás. Y está la otra narrativa, ¿no? En donde dice, no, ahora resulta que los que somos perseguidos y los que somos objeto del racismo somos los güeritos. Pero no esconden, por ejemplo, o se les olvida, por ejemplo, qué es lo que ha votado Xochitl Gálvez. O sea, Xochitl Gálvez no ha votado nada que sea a favor del pueblo. De hecho, ella está en contra de los impuestos a los más ricos. Y sí, ella sí apoya una carga impositiva más a los pobres. O está el caso de Miguel de la Madrid, que ya se le olvidó, ¿no? Que andaba prometiendo que iban a adoptar a los ninis, ¿no? O sea, adopta un nini, ¿no? Para que, pues, pobrecitos. Entonces, me parece que eso está en el centro, en donde existe una lucha permanente entre un México que es estructuralmente racista. Y eso es impresionante, porque ahora resulta, ¿no? Que para muchos eso no existe, ¿no? Y que la derecha ahora ya es incluyente. Y en este tenor me parece que es donde tenemos que poner mucha atención, eso es lo que ya hemos comentado. Y lo que hemos comentado, a mi punto de parecer, es que frente a este problema que se llama la necropolítica racial, lo que está escondido es que lo que está pasando es que estos dos bloques, ¿no? Por un lado, el proyecto tanático que es racista por carácter, por su propio carácter en la economía burguesa, y por el otro lado, los que son víctimas del racismo permanente, que son los prietos, se empieza a consolidar proyectos políticos. O sea, lo que anteriormente estaba escondido como una violencia militar, porque fue violencia militar, o sea, lo que le pasó a los 43, ¿qué fue? ¿A poco fue, no? Pues o sea, fue buena onda. Pues les metieron al ejército y los desaparecieron. Se dice muy afortunada, muy acertadamente que fueron calcinados en los hornos del propio, de los ejércitos allá en Ayotzinapa, ¿no? Pero eso me parece que es lo importante. O sea, lo importante es que lo que anteriormente era una violencia, una necropolítica, en donde la derecha se instalaba y le estaba pegue y pegue al pueblo mexicano y lo estaba asesinando. O sea, había un genocidio y, sí está bien, y sigue habiendo un genocidio, ¿no? O sea, aquellos que dicen que eso terminó con la primera gran transformación, eso es falso.
O sea, el México genocida sigue existiendo y son los más pobres y los de piel morena los que sufren en carne propia esta permanente violencia estructural que el capitalismo ejerce sobre ellos. Y sobre eso, ¿qué es lo que aparece? Bueno, pues lo que aparece es que existen dos proyectos. O sea, lo que se está instalando es una narrativa de dos grandes proyectos. Uno que es la extrema derecha, en donde pues muy a su pesar dice, no, pues vamos a utilizar al pueblo como carne de cañón, vamos a intentar de generar un eslogan, pero en donde esconden intereses perversos. Y por el otro lado está una izquierda ya definida, y ahí es donde ahí está el diputado. O sea, el diputado, ¿qué es? Pues es la síntesis de todos los males que nuestros pueblos han sentido, de lo que el México profundo ha padecido, y que ahora ya no es rabia solamente, sino se está madurando en un proyecto político. O sea, lo que pasó en 2014, que me parece que es muy interesante porque ahí se abre una brecha importantísima. Lo que aparece en los 43, o sea, con la desaparición de los 43, lo que se abre es una brecha de rabia permanente. O sea, hay una rabia permanente en el pueblo de México. Andrés Manuel no se puede considerar como tal si no entendemos que el 2014 fue un parteaguas para él mismo, porque el sistema neoliberal se mostró tal cual es. O sea, lo que pasó con los 43 y la desaparición de estos 43 muchachos era la evidencia clara que necesitábamos la izquierda para decir el neoliberalismo es genocida por naturaleza. Porque ya no podía esconderse, o sea, desapareció 43 personas y no contentos con eso, hicieron toda una maramalla para poder más o menos maniobrar y para poder calcular los costos políticos y los cachan en la maroma, ¿no? Y vuelven a hacer maromas tras maromas, y eso qué fue haciendo, que el pueblo sentía rabia, y esa rabia despertó a nivel general y la catapultó a Andrés Manuel. Pero no fue suficiente con Andrés Manuel. Hoy yo creo que lo que está pasando es que ese pueblo que empezó con la rabia, su rabia está madurando. Y lo que está apareciendo es que se está convirtiendo en un proyecto político. Y eso es lo más interesante. Eso es lo que significa el diputado. El diputado está creciendo porque el pueblo está empezando a serenarse y está empezando a entender que la rabia, los gritos, eh, azotar la mesa, ¿no? Darle un golpe a la mesa no es suficiente, es necesario. Es necesaria la rabia, la rebeldía. Pero si la rebeldía no se transforma en un proyecto político, no vamos a poder salir de este problema. Y el diputado es la síntesis de ese proyecto político y la madurez política del pueblo mexicano, ese pueblo profundo, que está empezando a madurar a nivel general, ¿no? Y eso es lo que tiene desconcertado a la extrema derecha y al centro del país, porque ellos, y yo creo que es lo más interesante, ellos negaron, o sea, es decir, el centro y la derecha negaron el marxismo, lo han negado, han dicho que Marx ya no funciona y que el marxismo es una cosa del siglo XX y que ahora con las nuevas condiciones es imposible es imposible reeditarlo. Y ahora se están dando cuenta que pues siempre no, que siempre las viejas formas hoy se están generando y que empieza el diputado a tener una sinergia muy fuerte. Dicen por ahí, ¿no? Es un, ¿cómo dijo el López Dóriga? Que es un fenómeno, ¿no? Bueno, pues no es un fenómeno, porque para ellos se presenta un fenómeno porque viven en una miopía política, en una miopía etimológica, epistémica. O sea, ellos, ellos desconocen y han querido desconocer que el sistema en el que vivimos es un sistema que está en lucha permanente, en donde hay una lucha de clases, ¿no? Y entonces niegan el fundamento del Partido Comunista, ¿no? Del manifiesto del Partido Comunista. La historia de la humanidad hasta el momento se nos ha presentado como una lucha de clases. O sea, el motor de la historia es la lucha de clases permanente en el sistema capitalista. Entonces, cuando ellos no asumían ese compromiso, pues ahora resulta que sí es, ¿no? Y el fenómeno es ese. El fenómeno no es el diputado. O sea, el fenómeno es que el diputado les está estallando en la jeta, tanto al centro como a la derecha, que la lucha de clases sigue existiendo. O cómo podrían ellos responder que el pueblo de México, entre más le dicen marxismo, más quieren al diputado. ¿Cómo lo pueden responder? Pues porque existe una lucha permanente. Ellos es lo que no saben descifrar. Lo que no sabes de descifrar el centro es que no ha captado que la lucha política que estamos viviendo hoy en día está basada en la lucha de clases. Son dos grandes proyectos.
y por eso no le entienden, ¿no? Y por eso están sacados de onda, porque ellos siguen pensando que no, es que burgueses contra proletarios es del siglo XIX. No, ahora el proletario ya no existe, ¿no? No, bueno, pues ellos siguen creyendo que el proletario es el del overol. Pues, cuando Marx nunca dijo que el proletario era alguien que trabajaba en una mina con un overol y barbudo blanco. Y en el centro, el centro se ha instalado esa visión. No, es que el proletariado de Marx, y así lo definió Marx, el proletariado es el barbudo blanco inglés manchesteriano con un overol. Pues ¿de dónde sacan tal estupidez? ¿No? Es una estupidez. ¿En dónde quién está bien metido en ese punto? Enrique Dussel, ¿no? Pues Enrique Dussel niega la lucha política entre el proletario y el burgués. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? No, bueno, pues lo que pasa es que la extrema derecha ya se dio cuenta. Fíjense, yo creo que es lo más problemático, que el centro no se ha dado cuenta porque tiene una indefinición política y la derecha ya se dio cuenta que el problema es lucha de clases y que ellos van a cerrar filas con la burguesía. Ellos van a cerrar filas, ellos van a decir que chinguen a su madre los proletarios, los vamos a meter a un círculo, los vamos a negar de una manera mucho más inteligente, les vamos a decir que no son proletarios, que la patria, la familia, que son mexicanos, son católicos, católicos guadalupanos, ¿no? Y que son y que son padres de familia, ¿no? O madres de familia. Y negarían todo ese proceso. Y los vamos a utilizar para poder enfrentar al proyecto revolucionario y cerrar filas con la burguesía y con los terratenientes. Ellos la tienen muy clara. O sea, lo que está haciendo Xochitl Gálvez y lo que está haciendo Miguel de la Madrid y el Santiago Krill, más Santiago Krill y Miguel de la Madrid, es un cinismo puro. Es decir, ¿saben qué? Los blancos somos los verdaderos, ¿no? Los blancos somos los que le echamos ganas, nosotros somos los chingones, ¿no? Y todavía nos discriminan por ser blancos. Es un cinismo total, pues ellos ya definieron su agenda, van y chinguen a su madre los proletarios, ¿no? Disculpen por la palabra, pero no hay manera, o sea, vamos, si llegamos, los vamos a cazar a todos, ¿no? Sean o no sean marxistas, ¿no? Porque ya empiezan a pensar todos los proletarios. Entonces, ellos ya cerraron filas, ellos ya saben muy bien que existe la lucha de clases, la reconocen muy bien, pero no la pueden, no la pueden, o no la pueden declarar como tal, porque entonces les vendría abajo el escenario. Entonces lo que buscan son herramientas para poder neutralizar el concepto y entonces desde ahí poder instalarse desde la parte de la burguesía de los terratenientes y van a desplegar toda la violencia. Ya lo dijo el diputado lo dijo muy claramente en una mañana, en una videocharla. La violencia que va a vivir el país va a ser inédita de aquí a 2024. O sea, ya lo está marcando. Yo también en tweets se lo ha dicho. O sea, aquellos compañeros que andan diciendo que el presidente no, o sea, que están atacando al presidente con la violencia, no están entendiendo nada. Esa violencia es una violencia político-militar que la derecha va a instalar y que está instalando y que se va a acelerar. Porque la derecha le está metiendo financiamiento a las ONGs, a las cuestiones de los medios de comunicación y finalmente a las armas. Entonces, la tienen muy clarísima. Pues ellos van a generar violencia política, mediática y militar, la derecha sin ningún problema. Y unos fenómenos es lo que estamos viendo hoy en día. Y yo creo que van a utilizar esas tres plataformas, ¿no? Miguel de la Madrid, Santiago Krill y a Xochitl Gálvez para atacar en todos los frentes. Y entonces seguir pulverizando esta cuestión de la lucha de clases para que puedan ellos instalar su narrativa. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que el otro camino, aunque no llegara a quedar Noroña en septiembre, no sabemos, pero supongamos que se hacen las maniobras, ¿no? Y que hay un empate técnico y se sacan la chula de que, bueno, pues vamos a ponderar las otras preguntas y ya en esa ponderación, pues resulta que ser mujer ya te da el 60%, ¿no? Pues ya valió madres, ¿no? Pues ya que, pues no hay manera de ganar, ¿no? Entonces, a lo mejor hacen ahí una ponderación muy, muy, muy extraña y meten a Claudia Sheinbaum. Pero ¿sabe la extrema derecha? Que eso no va a cancelar al diputado, que el diputado ya se volvió peligroso, que el diputado ya instaló en la agenda en México la radicalidad y que el pueblo de México se está sumando a ese proyecto político y a la revolución. Y se está dando cuenta que si no detienen al diputado o si no detienen esa radicalidad, que no solamente está expresada en el diputado,
sino que es una maduración política que está generando la clase trabajadora, que está entendiendo cuál es su momento y cuál es su situación y cuál es el camino que debe de tomar, le tienen que poner un alto. Y la única manera de ponerle un alto al diputado no es matarlo, ¿no? Porque lo matas y pues no, no hay ningún problema, pues tienes todo, o sea, pues, toda la base está, o sea, la vas a enardecer, ¿no? O sea, saben muy bien que no es ahí. Lo que tienen que hacer es apostar por un proyecto político neofascista para poder jugar. Es más, yo diría, en todo caso, la gran batalla ni siquiera es Claudia contra el diputado, ¿no? La gran batalla es la extrema derecha contra la izquierda. Esa va a ser la gran batalla. Y por eso es preocupante lo que decía Luis Mauricio, que me parece que es correcto. O sea, ¿por qué es nuestra preocupación con Claudia? Porque Claudia es la que parece que es la que se está instalando para representar hasta el momento, ¿no? O sea, por lo que tenemos, la evidencia que nos marca la derecha en los medios de comunicación nos dice que va a ser Claudia. No sabemos, el tacto abajo con el pueblo dice otra cosa, pero eso lo vamos a ir definiendo, ¿no? Pero si Claudia quedara, con lo que tiene y con lo que está haciendo, no le alcanza para enfrentar a la extrema derecha. Se los digo así, no le alcanza para enfrentar a la extrema derecha. Puede ganar la elección, pero no le alcanza para mantenerse los 6 años. La van a madrear. Si no corrige cosas que ni siquiera quiere corregir. Como por ejemplo que le pregunten, no, oye, tus espectaculares, y diga, no, pues es que es muy violenta la pregunta. Pues discúlpenme, ¿no? Y luego sus chayoteros, ¿no? De Claudia, ¿qué es lo que dicen? ¿O qué es lo que afirman? Afirman, no, es que ese medio es un medio de derecha. Y ya se les olvidó que hace como 2, 3 meses el presidente dijo que ese medio era de izquierda y que era el mejor medio que tenía Tabasco. Entonces ya no saben por dónde meter las maniobras para, bueno, pues no le alcanza. O sea, es decir, ¿podría ganar? Sí, podría ganar. Seguramente si no hay fractura, gana la elección. Y no por ella, sino por Andrés Manuel. Pero ya en el enfrentamiento político de 2024-2030, si no corriges, no aguanta el madrazo de la ultraderecha. Porque no entiende qué es qué es lo que se necesita. Pues tú ya lo dijiste, ¿no? Pues ya le está dando miedo que están rebasando por la izquierda, cuando se supone que ella está en ese lado, ¿no? O sea, ella tendría que estar compitiendo en la izquierda. Y le da miedo que le están rebasando por ahí, y le da miedo meterse en la ultraizquierda. Bueno, en la izquierda, ¿no? O sea, le da muchísimo miedo. Entonces, en ese aparato o en ese mecanismo, pues sabe muy bien la derecha sabe muy bien, la ultraderecha sabe muy bien que su pelea no va a ser contra Claudia, que a Claudia la van a madrear, o sea, tienen la capacidad para madrearla si ella llega, que Claudia, si es que llegara, o el peligro general es el diputado, el proyecto del diputado, y saben muy bien que en última instancia, llegue o no llegue el diputado, la agenda que está tratando va a tener que ser incorporada a la cuarta transformación, porque es la única manera de poder enfrentar a la autoderecha. Eso lo sabe el diputado. El diputado sabe muy bien que el enfrentamiento entre ellos, es en dos bandos y que él tiene que instalarse en ese lugar. Por eso lo ha dicho, ¿no? Y se raya con eso. Por eso lo ha mencionado permanentemente. Yo no me lanzo porque tenga algo personal o que sea un ego por mi propia persona. Yo me lanzo porque mi perfil es el correcto para poder enfrentar las calamidades que vamos a vivir. O sea, si cree la gente que, que esto ya se acabó, que la derecha está moralmente derrotada, no la conoce. O sea, se va a poner más virulenta. Y ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, se va a poner mucho más feo el panorama para nuestro país. Y si no tenemos un perfil de izquierda, no podemos enfrentar ese proceso. Así de fácil. No lo vamos a poder enfrentar. Por eso yo sigo creyendo que el diputado está teniendo el respaldo de lo más importante, que es el pueblo de México. Y ahí está el miedo, el verdadero miedo está ahí. O sea, no es que sea un loco, porque pues locos como el diputado habemos un chingo, ¿no? O sea, o habemos locos como el diputado. El problema es que como el diputado, pocos son los que tienen el arraigo, ese arraigo con las personas. O sea, son muy pocos los que logran que el clamor popular logre amalgamarse con un loco como el diputado, un radical como el diputado, ¿no? Por lo regular, a veces además somos unos pobres, somos 10, 4, 100 cabrones que andamos ahí haciendo locuras, ¿no? Ahorita ya no, ya son millones, y eso ya empieza a preocupar, les empieza a preocupar porque no es una cuestión de que únicamente sean rebeldes, ¿no? También rebeldes ha habido un chingo, ¿no? La rebeldía en las calles, sino su madurez política.
O sea, ya hay una madurez política y es una madurez que está dando dirección hacia un rumbo que es muy complicado para la extrema derecha. O sea, el que se esté planteando el cambio del sistema económico, eso es peligroso para ellos, muy, muy peligroso. Y es mucho más peligroso cuando hay gente que lo está respaldando. Y que si llega el diputado, les mete una constitución socialista sin ningún problema, ¿eh? O sea, si el diputado llega, saben muy bien que van a tener que luchar para frenar el avance sobre una constitución socialista. Y yo cerraría con eso. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Lo que a mí me preocupa de Morena es que yo no entiendo de la derecha. O sea, la derecha no quisiera una nueva constitución, y menos con un chingado como el diputado, ¿no? Pues imagínense, ¿no? O sea, el diputado de presidente ya abre la convocatoria, se les va a meter el comunismo hasta en la sala, ¿no? O sea, lo sabe muy bien, por eso lo quiere detener. A mí lo que me impacta es que dentro de Morena existan grupos que digan que la constituyente no es un camino, porque el miedo de la derecha también es un miedo. O sea, ellos, y quisiera con esto, ellos no le tienen miedo a la constituyente porque según sea algo muy, o sea, ellos que dicen, es que la constituyente es muy amplio, o sea, va a ser en un tiempo muy amplio, lo cual es una total mentira, ¿no? O sea, existen mecanismos. Ellos no están en contra por eso, están en contra porque saben que si se abre, se les va a meter el comunismo hasta por debajo de la lengua. ¿Qué es lo que va a hacer la extrema derecha? Y cierro con eso, ahora sí cierro con eso. ¿Qué es lo que va a hacer la extrema derecha? La extrema derecha también va a ir por una constituyente, pero antes de poder abrir ese camino, va a desaparecer a los comunistas. Eso es lo que va a hacer. La extrema derecha sabe muy bien que el camino del diputado es cierto, que se tiene que crear una nueva constitución, porque el mundo va a cambiar. Pero la diferencia entre el diputado y la extrema derecha es que la extrema derecha lo va a plantear cuando elimine a los comunistas, cuando los elimine, los arrase, o sea, y dejen madreado a todos los referentes comunistas, entonces en ese momento va a lanzar la constituyente porque va a tener el camino libre. Y el diputado dice, es en este momento, porque están, o sea, aquí están los comunistas y ya está el proyecto político, a mi punto de parecer, para poder definir una ruta desde la izquierda. Entonces, ese es el punto central. Entonces, por eso yo menciono, los que están en medio o van a tener que tomar posición o van a ser arrasados, porque no hay de otra. Es como Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger se quiso comportar neutral, ¿qué tuvo que hacer? Pues cerrar filas con los fascistas, porque en este momento no va a haber medias tintas. Estar en medio de estos dos balanceos es la ruina de cualquiera y van a quedar totalmente arrollados. Entonces, en algún momento se van a tener que definir sobre uno y sobre el otro. Yo esperaría, ¿no? Que Claudia se defina hacia la izquierda. Eso está por verse. Los demás no me preocupan, ¿eh? O sea, ya están definidos. O sea, ya no voy a hablar mal de los otros. Están definidos. O sea, yo no espero que el carnal Marcelo diga, no, pues ya me volví comunista, ¿no? Pues, ¿cuándo? ¿No? O sea, él está plegado hacia otro lugar, ¿no? Pero creo que ese es el punto central de todo este proceso es que hay que denunciarlo. Y la denuncia no es por Xóchitl Gálvez, es que hay que denunciar el perfil de Xóchitl Gálvez, el de Santiago Krill y el de Miguel de la Madrid, que son neofascistas y que están apuntando hacia ese lugar. Y que en última instancia, como diría Gramsci, el destino de la sociedad del siglo XXI estará definido, voy a parafrasear a Gramsci, el destino de la sociedad del siglo XXI está definido en dos grandes rubros. O somos socialistas o seremos neofascistas. No hay medias tintas. Aquellos que crean que vamos a ser neokeynesianos, pues pinches neokeynesianos van a quedar en medio y los van a arrollar, porque es una lucha política entre dos grandes bandos. Y a petición de que esto me lo malinterpreten y digan que yo quiero una guerra civil militar, no es cierto. Es una guerra política. Es una lucha política y en ese sentido, por eso es el apoyo al diputado. Mi apoyo al diputado tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo creo que si no lo apoyamos, la derecha va a regresar. Y si regresa la derecha, pues no va a haber hoyo donde nos podamos esconder gran parte de la población mexicana porque no van a ir por nosotros, así de sencillo. Seamos importantes o no seamos relevantes, van a ir sobre nosotros. Yo les comento, les comento una anécdota con unos amigos que estuve platicando y que me dijeron, pero tú cómo crees que te van a matar si tú no eres nadie, ¿no? Digo, es que eso no es el problema, no es que yo sea nadie, de hecho, por eso me pueden matar, porque soy nadie y soy comunista.
Es el peligro, es el verdadero peligro, ¿no? Ser un nadie y ser comunista, es el peligro, ¿no? Y yo les contaba, cuando muere Víctor Jara no era el gran reconocido, él se vuelve reconocido cuando lo asesina brutalmente la, la, el pinochetismo, ¿no? Pero ya es cuando muere, cuando ya la leyenda se hace mucho más efectiva, ¿no? Entonces, al neofascismo y al autoritarismo capitalista, si tú eres nadie y eres comunista, eres peligroso. Entonces sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. O sea, esto que estamos haciendo aquí es debido a muerte, ¿eh? O sea, no estamos diciendo, y no me quiero tirar al piso, ¿no? Pero es debido a muerte. Porque si no llega y regresa a la ultraderecha, no, de otra vez no va a haber hoyo alguno donde nos podamos esconder. Y no solamente nosotros, ¿eh? El pueblo de México. O sea, si así la necropolítica se ha instalado en nuestro país y se instaló en nuestro país, la necropolítica que vivimos en el neoliberalismo es cosa de niños. El poema que está sacando Navarrete solo sería una mala broma de lo que podría convertirse en neofascismo, porque entonces sí, la violencia hacia los morenos, hacia los nacos, sería indescriptible a mi punto de parecer. Y bueno, pues yo creo que ese sería mi comentario sobre este punto y tocar la atención sobre el problema del neofascismo, porque creo que ahí está el eje central de lo que nos estamos enfrentando. Y claro, ¿quién lo está promoviendo? Pues la Embajada de Estados Unidos. También hay que decirlo claro y fuerte, ¿no? Son los Estados Unidos que están promoviendo todas esas pinches agendas y que pues no se van a ir tan tranquilos, ¿no? Hoy sacó creo que un texto José Blanco muy bonito, donde dijo, ¿no? Eh, si ustedes creen que la economía por sí misma va a transitar a un mundo mejor, pues quédense esperando, ¿no? Tenemos que cambiar nuestras condiciones de vida. Pero bueno, ahí la dejo. Me imagino que esto podría estar muy acorde a lo que vas a leer, porque lo que vas a leer también tiene que ver mucho con esto. Saludos. Sí, exacto. Ya no les quito más tiempo, ya no los desvelo, ya no los aburro, pero creo que es importante que leamos esto. Dice así: la defensa de la democracia, de la libertad, de la propiedad privada y de la familia implica una guerra permanente y total. Esto es bien sabido, por sobre todo los eufemismos de la política concreta. Las formas de esta guerra cambian de acuerdo a cada etapa e incluso a cada momento en una etapa y de acuerdo a cada zona del mundo. Al énfasis en lo militar sucede el énfasis en lo político o lo propagandístico para luego volver al énfasis en lo militar definitorio. Lo importante es comprender que esta guerra continuará hasta la destrucción total del adversario como tal, lo cual no necesariamente es sinónimo de destrucción física, puesto que se trata de la guerra de la verdad. La verdad no puede coexistir con el error, tiene que destruir, ya que su propia existencia como tal verdad significa la negación rotunda del error. En la larga vida del occidente cristiano, hemos llegado a una etapa en que democracia y libertad se funden en un modo de vida a defender e imponer. Su expresión más perfecta, aún en desarrollo, es el modo de vida norteamericano. La consolidación del comunismo como potencia mundial en Rusia y China y otros países no cambia ese propósito, pero sí, y muy profundamente, el ritmo de la guerra total y su énfasis sucesivos. Y asimismo, su duración en el tiempo. En el fondo, es el precio a pagar por los arraigados sentimientos humanistas de nuestra sociedad que impidieron usar el arma atómica contra el mundo comunista en la oportunidad en que éramos los únicos en el planeta que la teníamos. Y voy a leer algo para cerrar y después les digo cuál es la fuente. Después de la guerra de Vietnam, debemos enfrentarnos a una realidad innegable. Debemos aprender a evaluar la guerra local desde el punto de vista de su función como elemento global pedagógico revolucionario. El impacto psicoideológico que implica la participación real y la y prolongada de sectores decisivos del pueblo y las operaciones militares de guerra. Modifica su calidad de receptor ideológico, su calidad de objetivo o blanco de la guerra psicológica. Esto es sacado de materiales textuales de la prensa militar norteamericana entre 1950 y 1973. Esto último
que les voy a leer, que es muy chiquito, fue sacado 3 días antes del golpe militar en Chile. Es muy chiquito, quiero que lo escuchen, para que vean a dónde está la violencia, para aquellos que plantean que la izquierda es belicosa. Hay una teoría de lucha, un arte operativo, una mística y una tradición que hacen que detrás de cada guerrillero, vietnamita o guatemalteco, que detrás de cada estudiante combatiente uruguayo o brasileño, que detrás de cada insurgente angolano estén presentes en una u otra medida Lenin, Mao, Mao Zedong, el Che Guevara, en tanto pensadores, en tanto creadores de métodos racionales para actuar en la lucha de clases, los niveles de cultura política, de madurez, en la concepción con que cada uno de esos elementos acuden a contactar al pensamiento revolucionario, no deben crear falsas esperanzas. Una constante revisión de las fuentes clásicas es obligatoria para determinar en cada coyuntura los grados de avance o retroceso de los enemigos. Los enemigos son los comunistas. Esto está escrito desde la visión norteamericana de la prensa militar 2 días antes del golpe militar que asesinó a Allende. Compañeros, si no entienden dónde está y cuál es el plan que tienen desde hace décadas la derecha, que ahora se siente ofendida por ser blanca y de ojitos azules, es que no entendemos la coyuntura en la que estamos viviendo. El día de mañana, el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña, estará en Aguascalientes. A las 11 de la mañana tendrá una conferencia de prensa en la sede del PT en Avenida Madero 606, La Purísima, en Aguascalientes, en la capital del estado. A la 1 de la tarde iniciará un recorrido en Agropecuario, Avenida Aguascalientes Norte 600, Pulgas Pandas Country Club, Aguascalientes. Después a las 14:30 estará la reaparición del Noroñabús en Francisco y Madero, esquina 5 de Mayo, en la zona centro de la capital de Aguascalientes. A las 6 de la tarde, una asamblea informativa en Línea Verde, Avenida Poliducto, esquina Avenida San Gabriel, también en la capital del estado. Después vendrá la videocharla cuando termine esa asamblea informativa y cerrará con una entrevista con La Silla Rota. Esas son las actividades del diputado con licencia y aspirante a encabezar la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. Les agradezco mucho su atención, su paciencia. Sé que algunos preferirían algo más corto, más sincrético. Pues somos noroñistas, agarramos monte, pues ¿no? No, agradecemos y de veras valoramos muchísimo a la gente que nos sigue, que tenemos muy buenos comentarios en redes, entrañables compañeros, y también tenemos críticas y así las recibimos, no somos perfectos, pues hacemos nuestro mayor esfuerzo, tampoco nos dedicamos a esto, ¿no? La verdad es que lo hacemos con puro corazón, no lo hacemos de otra manera. Agradecemos mucho su paciencia, su compromiso con nosotros y con el noroñismo. Y bueno, pues nos despedimos. Mañana, pues otra vez estaremos aquí agarrando monte y tratando asuntos que tienen que ver con esta coyuntura política que nosotros, o por lo menos para nosotros, el colectivo Libres, Justos y Dignos, Jonathan Romero y un servidor, nos parece de una importancia histórica fundamental en el futuro de este país. Muchas gracias, Jonathan. Patria o muerte, venceremos. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches.